La revuelta macabea fue una rebelión judía liderada por los macabeos contra el imperio seleucida y contra la influencia helenística en la vida judía. La fase principal de la revuelta ocurrió entre los años 167 al año 160 a.C. y terminó con el control de Judea por parte de los seleucidas. Pero el conflicto entre los macabeos, los judíos helenizados y los seleucidas continuaría hasta el año 134, logrando los macabeos finalmente la independencia. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes lanzó una campaña masiva de represión contra la religión judía en el año 168. La razón por la que lo hizo no está del todo clara, pero parece haber estado relacionada con el hecho de que el rey confundió un conflicto interno entre el sacerdocio judío con una rebelión a gran escala. Se prohibieron las prácticas judías. Jerusalén quedó bajo control seleucida directo y el segundo templo de Jerusalén se convirtió en la sede de un culto pagano judío sincrético. Esta represión desencadenó exactamente la revuelta que Antíoco tanto había temido. Un grupo de combatientes judíos liderados por Judas Macabeo y su familia terminaron rebelándose en el año 167 buscando la independencia. El conjunto de los rebeldes se conocería como los Macabeos y sus acciones se relatarían más tarde en los libros de Macabeos 1 y 2. La rebelión comenzó como un movimiento de guerrilla en la campiña de Judea, asaltando ciudades y atemorizando a los funcionarios griegos lejos del control directo de los seleucidas. Pero con el tiempo se convirtió en un ejército capaz de atacar las ciudades fortificadas seleucidas. En el año 164, los macabeos tomaron Jerusalén, lo que supuso una importante victoria inicial. Los seleucidas acabaron cediendo y prohibieron el judaísmo, pero los macabeos más radicales, no contentos con establecer las prácticas judías bajo el dominio seleucida, siguieron luchando y presionando para independizarse de los seleucidas. Judas Macabeo murió en el año 160 en la batalla de Elasa contra el general griego Báquides, y los seleucidas restablecieron el control directo durante un tiempo, pero los restos de los macabeos, bajo el mando del hermano de Judas, Jonatán, siguieron resistiendo en el campo. Con el tiempo, la división interna entre los seleucidas y los problemas en otras partes de su imperio darían a los macabeos la oportunidad de independizarse. En el año 141, Simón Tasí consiguió expulsar a los griegos de su ciudadela de Jerusalén. Una alianza con la República Romana contribuyó a garantizar su independencia. Simón posteriormente fundaría un reino asmoneo independiente. La revuelta tuvo un impacto en el nacionalismo judío, como ejemplo de una exitosa campaña para establecer la independencia política y resistir la represión gubernamental antijudía. Pero analicemos este hecho desde sus antecedentes. En el año 338, Alejandro Magno inició una invasión en el Imperio Persa. En el año 333, las fuerzas macedonias conquistaron el Levante y Palestina. En aquella época, Judea era el hogar de muchos judíos que habían regresado del exilio en Babilonia gracias a los persas. Posteriormente, en la repartición del imperio, tras la muerte del conquistador, ese territorio fue cedido en lo que se convertiría en el Egipto Ptolemaico. Otro de los estados griegos sucesores, el imperio seleucida, conquistaría Judea a Egipto durante una serie de campañas acaecidas entre los años 235 y 198. Tanto durante el dominio ptolemaico como durante el seleucida, muchos judíos aprendieron el griego koiné, especialmente los judíos de clase alta y las minorías judías de las ciudades más alejadas de Jerusalén y más vinculadas a las redes comerciales griegas. Aún así, muchos judíos siguieron hablando arameo, la lengua que descendía de la que se hablaba durante el exilio babilónico. En general, la política de los gobernantes griegos durante este periodo era dejar que los judíos gestionaran sus propios asuntos y no interferir abiertamente en cuestiones religiosas. Los autores griegos del siglo III a.C. que escribieron sobre el judaísmo lo hicieron en su mayoría de forma positiva. El cambio cultural se produjo, pero en gran medida fue impulsado
por los propios judíos inspirados por ideas del extranjero. Los gobernantes griegos no emprendieron programas explícitos de helenización forzada. Antíoco IV Epífanes subió al trono de los Seleucidas en el año 175 y no cambió esta política. Parece que al principio no hizo gran cosa por enemistarse con la región, y los judíos se sintieron satisfechos bajo su mandato. Antíoco sustituyó al sumo sacerdote Onías III por su hermano Jasón, después de que éste ofreciera una gran suma de dinero a Antíoco. Jasón también solicitó y obtuvo permiso para convertir Jerusalén en una polis autónoma, aunque con Jasón controlando las listas de ciudadanos que podían votar y ocupar cargos políticos. Estos cambios no parecieron suscitar inmediatamente ninguna queja particular por parte de la mayoría de la ciudadanía de Jerusalén, y es de suponer que siguió manteniendo las leyes y principios judíos básicos. 3 años más tarde, Menelao, probablemente un hermano de Onías III y de Jasón, ofreció un soborno aún mayor a Antíoco por el cargo de sumo sacerdote. Jasón, resentido, se volvió contra Antíoco. Además, se extendió el rumor de que Menelao había vendido objetos dorados del templo para ayudar a pagar el soborno, lo que provocó un gran descontento, especialmente ante el consejo de la ciudad que Jasón había establecido. Este conflicto era más político que cultural. Todas las partes en ese momento estaban helenizadas, contentas con el gobierno seleucida y divididas principalmente por la supuesta corrupción y sacrilegio de Menelao. Entre los años 170 al año 168 surgió la Sexta Guerra Siria entre los seleucidas y los egipcios tolemaicos. Por razones poco claras, Antíoco IV dirigió un ejército para atacar a Egipto. En su camino de regreso a través de Jerusalén, después de la exitosa campaña, el sumo sacerdote Menelao supuestamente invitó a Antíoco a entrar en el segundo templo, lo cual violaba la ley judía. Además, se dice que Antíoco se adueñó del tesoro del templo valorado en unos 1.800 talentos. Las tensiones con la dinastía tolemaica continuaron y Antíoco salió de campaña nuevamente. Jasón, el cual se encontraba en las sombras desde que perdió su cargo de sumo sacerdote, oyó un rumor de que Antíoco había perecido en la campaña contra los egipcios y lanzó un intento de golpe contra Menelao en Jerusalén. Al enterarse de esto, Antíoco, que no había muerto, aparentemente interpretó esta lucha interna entre facciones como una revuelta contra su autoridad personal y envió un ejército a aplastar a los conspiradores de Jasón. El conflicto se descontroló y la política del gobierno cambió radicalmente. Miles de personas murieron en Jerusalén y otras miles fueron esclavizadas. La ciudad fue atacada 2 veces. Se enviaron nuevos gobernadores griegos. El gobierno confiscó tierras y propiedades de los partidarios de Jasón, y el templo de Jerusalén se convirtió en una sede de un grupo religioso sincrético greco-judío, contaminándolo a los ojos de los judíos devotos. En Jerusalén se construyó una nueva ciudadela guarnecida por griegos y judíos proseleucidas, la Acra. Antíoco promulgó decretos que suprimían oficialmente la religión judía. Los súbditos debían comer cerdo y violar la ley dietética judía, trabajar en el sabbat judío y dejar de circuncidar a sus hijos, entre otros muchos decretos. Estas acciones darían fin a la política de tolerancia del culto judío. Para Antíoco, la esperada conquista de la ciudad de Jerusalén, el saqueo y la matanza al por mayor no fueron suficientes. Su tendencia violenta se vio exacerbada por el resentimiento hacia las pérdidas militares que había sufrido durante el asedio, y trató de obligar a los judíos a violar sus códigos de prácticas tradicionales, como sacrificar cerdos en el altar. Estas órdenes fueron universalmente ignoradas, y Antíoco mandó a masacrar a los que se negaron a cumplir sus órdenes. Después de que Antíoco emitiera sus decretos prohibiendo la práctica religiosa judía, se llevó a cabo una campaña de confiscación de tierras junto con la construcción de santuarios y altares en la campiña de Judea. Un sacerdote judío rural de la familia Asmonea provocó la revuelta contra el imperio seleucida al negarse a adorar
a los dioses griegos. Matatías mató a un judío que se había adelantado para ocupar el lugar de Matatías en el sacrificio a un ídolo, así como al oficial griego que había enviado para imponer el sacrificio. A continuación, destruyó el altar. Después, él y sus 5 hijos huyeron a las montañas cercanas que estaban al lado de Modein. Tras la muerte de Matatías, aproximadamente un año después de los hechos descritos anteriormente, su hijo, Judas Macabeo, lideró una banda de disidentes judíos que con el tiempo absorbería a otros grupos opuestos al dominio seleucida y se convertiría en un ejército. Aunque al principio no podían atacar directamente al poder seleucida, las fuerzas de Judas podían merodear por el campo y atacar a los judíos helenizados, los cuales eran muchos. Los macabeos destruyeron altares griegos en las aldeas, circuncidaron a la fuerza a los niños, quemaron aldeas y expulsaron de sus tierras a los judíos helenizados. El apodo de Judas Macabeo, que ahora se usa para describir a los partisanos judíos en su conjunto, procede de la palabra hebrea que significa martillo. La campaña de Judas en el campo se convirtió en una revuelta a gran escala. Las fuerzas macabeas emplearon técnicas y tácticas de guerrilla que hacían hincapié en la velocidad y movilidad, aunque menos entrenados y peor equipados para las batallas campales. Los macabeos podían controlar las batallas que tomaban y retirarse al desierto cuando se veían amenazados. Derrotaron a 2 fuerzas seleucidas menores en la batalla de subida de Leboná en el año 167 y en la batalla de Bet-Jorón en el año 166. Hacia el final del verano del año 165, Antíoco partió hacia Babilonia en la mitad oriental de su imperio y dejó a Lisias como regente. Poco después, los macabeos obtuvieron una victoria más importante en la batalla de Emaús. Las facciones intentaron negociar un compromiso, pero fracasaron. Se envió un ejército seleucida para sofocar la revuelta. Tras la batalla de Bet-Sur en el 164 y la noticia de la muerte de Antíoco en Persia, las tropas seleucidas regresaron a Siria. Los macabeos entrarían triunfantes en Jerusalén, limpiando ritualmente el segundo templo y restableciendo allí el culto judío tradicional. El regente seleucida de ese momento, de nombre Lisias, preocupado por los asuntos internos seleucidas, aceptó un compromiso político que revocaba la prohibición de Antíoco IV sobre las prácticas judías. Esto demostró ser una sabia decisión. Muchos judíos helenizados habían apoyado cautelosamente la revuelta debido a la supresión de su religión. Con la prohibición revocada, sus objetivos religiosos se cumplieron, y los judíos helenizados podían más fácilmente volver a ser potenciales leales seleucidas. Sin embargo, los macabeos no consideraron cumplidos sus objetivos y continuaron su campaña para romper la influencia griega y lograr la plena independencia política. Como consecuencia, los rebeldes perdieron el apoyo del sector moderado. Con los rebeldes ya en control de la mayor parte de Jerusalén y sus alrededores, comenzaron una segunda fase de la revuelta. La rebelión disponía de más recursos, pero también de más responsabilidades. En lugar de poder retirarse a las montañas, los rebeldes tenían ahora territorio que defender. Abandonar las ciudades dejaría a sus leales expuestos a represalias si se permitía que las fuerzas proseleucidas volvieran a tomar el control. Por ello, se centraron en ser capaces de ganar batallas abiertas, con infantería pesada adicional entrenada. Una lucha civil de violencia de bajo nivel, represalias y asesinatos surgió en el campo, especialmente en las zonas más distantes donde los judíos eran minoría. Judas lanzó expediciones a estas regiones periféricas de Judea para luchar contra sus rivales, como amonitas y galileos no judíos. Reclutó a judíos devotos y los envió a Judea para concentrar a sus aliados donde pudieran estar protegidos, aunque esta influencia de refugiados pronto crearía problemas de escasez de alimentos en la tierra que poseían los macabeos. Para el año 162, Judas inició un largo asedio a la ciudadela fortificada de Acra.
en Jerusalén, todavía controlada por leales a los seleucidas y una guarnición griega. El regente Lisias, tras tratar con sus rivales en Antioquía, regresó a Judea con un ejército para ayudar a las fuerzas seleucidas. Los seleucidas sitiaron Bet-Sur y la tomaron sin luchar. A continuación, se enfrentaron a las fuerzas de Judas en una lucha abierta en la batalla de Bet-Zacarías, en la que los seleucidas derrotaron a los macabeos. El hermano menor de Judas, Eleazar, murió en la batalla tras atacar valientemente a un elefante de guerra y ser aplastado. A continuación, el ejército de Lisias sitió Jerusalén. Ante la escasez de víveres en ambos bandos y los informes de un rival político que regresaba de las provincias orientales a Antioquía, Lisias decidió firmar un acuerdo con los rebeldes y confirmar la derogación de los decretos antijudíos. Los rebeldes, a cambio, abandonaron el asedio de la Acra seleucida. Lisias y su ejército regresaron entonces a Antioquía con la provincia oficialmente en paz. Pero ni los judíos helenizados ni los macabeos depusieron las armas. En algún momento, entre los años 163 y 162, Lisias ordenó la ejecución del despreciado sumo sacerdote Menelao como otro gesto de reconciliación con los judíos. Poco después, tanto el regente Lisias como el rey Antíoco V, de 11 años, fueron ejecutados tras perder una lucha sucesoria con Demetrio I, el cual se convirtió en el nuevo rey seleucida. En el invierno de finales del año 162 y a principios del año 161, Demetrio nombró un nuevo sumo sacerdote, Alcimo, para sustituir a Menelao, y envió un ejército dirigido por el general Báquides para imponer el puesto de Alcimo. Judas no presentó batalla, tal vez todavía reconstruyéndose tras su derrota en Bet-Zacarías. Alcimo fue aceptado en Jerusalén y demostró ser más eficaz que Menelao a la hora de unir a los helenistas moderados y a la facción pro-seleucida. Aún así, continuaron las violentas tensiones entre los macabeos y los judíos helenizados. Báquides regresó a Siria y un nuevo general, Nicanor, fue nombrado gobernador militar de Judea. Se pactó una breve tregua entre Nicanor y los macabeos, que pronto se rompería. Nicanor se ganó el odio de los macabeos después de que surgieran informes de que había blasfemado en el templo y amenazado con quemarlo. Nicanor llevó sus fuerzas al campo de batalla y luchó contra los macabeos, primero en Kafar Salama y luego en la batalla de Adasa a finales del invierno del 161. Nicanor fue asesinado al inicio de la batalla de Adasa y el resto de su ejército huyó. En paralelo a estos acontecimientos, Judas había estado negociando con la República Romana y obtuvo un vago acuerdo de posible apoyo, aunque esto sería motivo de cautela para el imperio seleucida a largo plazo. No era una preocupación especial a corto plazo, ya que era improbable que los romanos intervinieran si se lograba aplastar decisivamente el malestar en Judea. En el año 160, el rey Demetrio se fue de campaña a Oriente para luchar contra el rebelde Timarco. Dejó a su general, Báquides, para gobernar la parte occidental del imperio. Báquides dirigió un ejército de 20.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería a Judea en una segunda expedición con la intención de reconquistar la inquieta provincia antes de que se acostumbrara demasiado a la autonomía. El tamaño del ejército rebelde al que se enfrentaban es controvertido. En el primer libro de Macabeos se afirma de manera inverosímil que el ejército de Judas en Elasa era minúsculo, con 3.000 hombres, de los que solo lucharían entre 800 y 1.000. Los historiadores sospechan de que el número real era mayor, posiblemente hasta 22.000 soldados, y el autor restó importancia a su fuerza en un intento de explicar la derrota. El ejército seleucida marchó a través de Judea, después de llevar a cabo una masacre en Galilea. Esta táctica obligaría a Judas a responder en batalla abierta, no fuera que su reputación se viera dañada por la inacción y la facción contraria ganaría fuerza alegando de que estaba en mejor posición para proteger al pueblo de futuras matanzas. Báquides avanzó hacia Jerusalén, mientras Judas acampaba en el accidentado terreno de Lasa para interceptar al ejército enemigo. Judas optó por atacar el flanco derecho del ejército seleucida
con la esperanza de matar al comandante, de forma similar a la victoria sobre Nicanor en Adasa. Los jinetes élite de la derecha se retiraron y los rebeldes los persiguieron. Sin embargo, esta pudo haber sido una táctica de Báquides para fingir debilidad y atraer a los macabeos hacia donde pudieran ser rodeados y derrotados, cortándoles su propia retirada. Independientemente de si fue intencionado o no, los seleucidas recuperaron su formación y atraparon al ejército rebelde con su propio flanco izquierdo. Judas fue finalmente asesinado y los judíos que quedaban huyeron. Los seleucidas habían reafirmado con esta batalla su autoridad en Jerusalén. Báquides fortificó las ciudades por todo el país, puso al mando de Jerusalén a judíos aliados afines a los griegos y se aseguró de que los hijos de las familias dirigentes fueran retenidos como rehenes como garantía de buen comportamiento. El hermano menor de Judas, Jonatán, se convirtió en el nuevo líder de los macabeos. Pero una nueva tragedia golpeó a la familia Asmonea cuando el hermano de Jonatán, Juan, fue apresado y asesinado mientras realizaba una misión en Nabatea. Jonatán luchó contra Báquides y sus tropas durante un tiempo, pero ambos acabaron pactando un alto al fuego. Báquides posteriormente regresaría a Siria en el año 160. Aunque los macabeos habían perdido el control de las ciudades, parece que construyeron un gobierno rival en el campo entre los años 160 y 153. Los macabeos evitaron el conflicto directo con los seleucidas, pero la lucha civil judía interna continuó. Los rebeldes acosaron, exiliaron y mataron a los judíos considerados insuficientemente antigriegos. A los macabeos se les presentó una oportunidad cuando los seleucidas estallaron en guerras intestinas en una serie de guerras civiles. Los pretendientes rivales al trono necesitaban todas sus tropas en otro lugar y también deseaban negar posibles aliados a otros pretendientes, lo que dio a los macabeos una ventaja. Entre los años 153 y 152 se llegó a un acuerdo entre Jonatán y Demetrio, y este accedió a retirar las fuerzas seleucidas de las ciudades fortificadas y guarniciones de Judea, excepto Ben-Sur y Jerusalén. También se liberaron rehenes. El control seleucida sobre Judea se debilitó y Jonatán esperó el momento para traicionar rápidamente a Demetrio después de que Alejandro Balas, rival del rey seleucida, le ofreciera un trato mejor. Alejandro concedió a Jonatán el título de sumo sacerdote y de estrategos, reconociendo esencialmente que la facción macabea era un aliado más relevante para los posibles líderes seleucidas que la facción helenista. Las fuerzas de Jonatán lucharían contra Demetrio I, el cual moriría en batalla en torno al año 150. Posteriormente a la muerte de Demetrio, los rebeldes alcanzaron un estado de autonomía informal similar al de un estado soberano. La tierra formaba parte del imperio seleucida, pero las continuas guerras civiles dieron a los macabeos una autonomía considerable. Jonatán recibió autoridad oficial para construir y mantener un ejército a cambio de su ayuda. Durante este periodo, los ejércitos legitimados por Jonatán lucharon en estas guerras civiles y luchas fronterizas para mantener el favor de los líderes seleucidas aliados. Los seleucidas enviarían un ejército de vuelta a Judea durante este periodo, pero Jonatán lo eludió y se negó a combatir. En el año 143, el regente Diodoto Trifón, tal vez ansioso por reafirmar el control sobre la inquieta provincia, invitó a Jonatán a una conferencia. La conferencia era una trampa. Jonatán fue capturado y ejecutado, a pesar de que Simón, el hermano de Jonatán, pagó el rescate solicitado y envió rehenes. Esta traición condujo a una alianza entre el nuevo líder de los macabeos, Simón, y Demetrio II, rival de Diodoto Trifón y pretendiente al trono seleucida. Demetrio, por su parte, eximió a Judea del pago de impuestos en el año 142, reconociendo esencialmente su independencia. El asentamiento y la guarnición seleucidas de Jerusalén, la Acra, quedó finalmente bajo control de Simón de forma pacífica, al igual que el resto de la guarnición seleucida de Bet-Sur. Simón
fue nombrado sumo sacerdote en el año 141, pero lo hizo por aclamación del pueblo judío y no por nombramiento del rey Seleucida. Tanto Jonathan como ahora Simón habían mantenido contactos diplomáticos con la República Romana. El reconocimiento oficial por parte de Roma llegaría 2 años después, ya que los romanos estaban ansiosos por debilitar y dividir a los estados griegos. Esta nueva alianza asmoneo-romana también estaba redactada con más firmeza que el vago acuerdo de Judas Macabeo llevado 2 décadas atrás. Las luchas entre gobernantes seleucidas rivales dificultaron la respuesta gubernamental a la independencia formal del nuevo estado. El nuevo rey seleucida Antíoco VII rechazaría una oferta de ayuda de las tropas de Simón mientras perseguían a su mutuo enemigo Diodoto Trifón, y exigió tanto tributos como que Simón cediera el control de las ciudades fronterizas de Job y Gazara. Antíoco envió un ejército a Judea en algún momento entre los años 139 y 138 al mando de un general llamado Cendebeo, pero esta invasión sería rechazada. Los líderes asmoneos no se autodenominarían inmediatamente reyes ni establecieron una monarquía. Simón se llamaría a sí mismo como un simple gobernador. Pero en el año 135, Simón y 2 de sus hijos fueron asesinados por su yerno Ptolomeo, hijo de Abubo, en un banquete en Jericó. Los 5 hijos de Matatías habían perecido y Simón se unió a sus hermanos en la muerte, dejando el liderazgo a la siguiente generación. El tercer hijo de Simón, Juan Hircano, se convirtió en sumo sacerdote de Israel. Mientras tanto, el rey Antíoco VII invadiría nuevamente y asediaría personalmente Jerusalén en torno al año 134. Pero, después de que Hircano pagara un rescate y cediera las ciudades de Job y Gazara, los seleucidas se marcharon pacíficamente. El conflicto cesaría e Hircano y Antíoco se unieron en una alianza, con Antíoco haciendo una respetuosa donación de un sacrificio en el templo. Por el indulto y la donación, el pueblo agradecido se refirió a Antíoco como el piadoso. Y así, con la soberanía brevemente restablecida, Judea envió tropas a ayudar a Antíoco VII en sus campañas en Persia. Pero Antíoco moriría en el año 129, y eso llevaría a los asmoneos a dejar de ofrecer ayuda o tributo a los restos del imperio seleucida, viéndolos en decadencia total. Juan Hircano y sus hijos centralizarían el poder más aún de lo que había hecho Simón. El hijo de Hircano, Aristóbulo I, se autodenominó rey, abandonando la pretensión de que la gestión de los asuntos políticos por parte del sumo sacerdote fuera un acuerdo temporal. Los asmoneos exiliaron a los líderes del consejo que consideraban que podían amenazar su poder. El imperio seleucida, para este momento, estaba demasiado agitado por los disturbios internos como para poder detener la acción independentista de los judíos. La corte asmonea de Jerusalén no rompería bruscamente con la cultura y lengua helénicas y continuó con una mezcla de tradiciones judías y griegas. Continuaron siendo conocidos por nombres griegos, utilizarían tanto el hebreo como el griego en sus monedas y contrataron mercenarios griegos en ocasiones. Pero también restauraron el judaísmo a un lugar de supremacía en Judea y fomentaron el nuevo sentido del nacionalismo judío que había brotado durante la revuelta. La dinastía asmonea duraría hasta el año 37, cuando Herodes el Grande, haciendo uso del fuerte apoyo romano, derrotó al último gobernante asmoneo para convertirse en rey cliente romano. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.